Ahora, ahora vamos a grabar, así que ahora está grabando, ¿sí? Pero no tengan miedo, no le vamos a subir a las redes, ¿sí? Pero por ahí le vamos a compartir para que los que no pudieron venir. Bueno, como decía Darío era, ¿no? Del libro, que había leído el libro, ¿no? Juanjo. Juanjo, perdón. Sí, está, bueno, ahí abajo dice el título del libro, El método del maestro, plan supremo de evangelización. Jesús tenía un plan, ¿sí? Un plan, una meta para alcanzar el mundo. Él quería salvarlo al mundo, pero no solamente quería salvar a las personas contemporáneas en las que él estuvo, sino quería salvar a las personas de todas las ciudades que lo rodeaban, pero quería alcanzar a las personas también que trascendieran las culturas, el tiempo. Jesús estaba pensando en alcanzar a las personas que iban a nacer 2000 años después y tenía que tener un plan para poder alcanzar el mundo. Su vida fue siempre, fue a este objetivo. Cada cosa que hizo y dijo era una parte importante de su plan. La generación y las fronteras de territorios y culturas, él quería llegar a poder alcanzarlos a todos. Realmente tenía que tener un mensaje, tenía que tener una estrategia y ese método para hacer cumplir este mensaje. Su meta tenía un método que se enfocaba en desarrollar relaciones significativas en el proceso de discipulado. Tenía un método. ¿Cuál era? Las relaciones significativas en el proceso de discipulado. ¿Jesús cumplió la meta de salvar al mundo? ¿Qué opinan? ¿Jesús lo logró? Después de más de 2000 años, Jesús todavía sigue siendo alcanzando el mundo, sigue alcanzando a los perdidos a través del discipulado, a través de relaciones que transmiten vida, relaciones que transmiten la vida de Cristo a otros, y a la vez esas personas transmiten la vida de Cristo a otros. Así fue la manera en que Jesús lo hizo. Su método, ¿cuál era? El método de Jesús tenía, tenía varios pasos, ¿sí? Vamos a ver el primer paso. Hoy vamos a ver dos pasos nada más. En la próxima vez que nos juntemos, vemos otros dos y así. Les recomiendo, si pueden conseguir el libro, también va a ser muy bueno. Voy a ver si no lo tengo yo en PDF, se lo puedo mandar a Heriberto para que les pueda compartir. Pero está interesante pensar que el método de Jesús era un método que él puso en manos de unos discípulos la salvación del mundo. Imagínense cuando Jesús estaba en la cruz y Jesús fue a la tumba, resucitó, y cuando tiene que ir al cielo en la ascensión, Jesús le dice a los discípulos que voy a derramar del Espíritu Santo y me serán testigos en todo el mundo, dice, porque primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Pero Jesús estaba confiado en ellos porque él tenía un plan, él había desarrollado un método para que esas personas no fallaran, un método para poder lograr que se cumpliera el discipulado. Entonces el primer paso es la selección, ¿sí? Escogió a 12 de ellos en Lucas 6:13. El primer paso tiene que ver con la selección, con el enfoque, con elegir a quién vamos a discipular. Jesús no estuvo interesado en desarrollar programas que alcanzarían a las multitudes, sino en desarrollar individuos a quienes las multitudes seguirían, ¿sí? O sea que cuando vamos a un barrio, cuando vamos a una ciudad, a veces pensamos en programas, pensamos en terrenos, pensamos en edificios. Cuando vamos a una ciudad, pensamos quizás en campañas, que está bien pensar en estrategias o en programas. Pero Jesús
se enfocó en personas, se enfocó en buscar a las personas que cambiarían el mundo. Se enfocó en buscar a las personas a la cual él invertiría todo su tiempo o la mayor parte de su tiempo para hacer de esas personas personas que sean tan transformadas que otros quieren seguirles. La selección exige que elijamos a personas con quienes tendremos un mayor nivel de transparencia. Jesús eligió un grupo al cual se abriría de manera más profunda. Un grupo de personas que sería el grupo al cual él les contaría sus sueños, les hablaría de su visión, les hablaría de su propósito, les contaría de sus dolores, tristezas, enojos, y también los llamaría a ser como él, a ser como el maestro, los llamaría a que lo siguieran. O sea que eligió un grupo al cual iba a darle mayor nivel de transparencia. Jesús podía ver los diferentes círculos de influencia y cada círculo respondió a sus necesidades, pero su enfoque fue a los que él vio como discípulos. La selección o elegir a quienes vamos a darle el mayor nivel de transparencia y vamos a enfocarnos en en la mayor distribución del tiempo, tiene que ver a los que nosotros vemos como discípulos. Si vamos a un grupo y de repente vemos a gente con problemas, si vamos a un grupo y vemos gente que todavía no se convirtió, o vemos personas duras, o vemos personas difíciles, o vemos personas rebeldes, entonces al no ver discípulos, al no ver cuáles serán esos discípulos, todavía no hemos hecho el primer paso, que es el paso de selección. Lo primero que tenemos que hacer para plantar una iglesia es elegir a quiénes vamos a ganar. Es ir y golpear la puerta y decirle, Señor, usted y su familia, anhelo que sean parte de mi iglesia, porque quiero que ustedes conozcan a Jesús. Y una manera es elegir, ¿sí? A quienes veamos como discípulos será nuestro círculo de mayor influencia. A quienes nosotros veamos como discípulos, a esos los pondremos en un círculo de mayor influencia. El secreto está, entonces, es ver quiénes nosotros podemos ver que son discípulos. ¿Sí? Ahí tenemos que empezar a orar y decirle, Señor, quiero ver cuáles son los discípulos que están a mi alrededor. Entonces resumimos el primer paso para poder desarrollar el método del maestro para ser discípulos en la plantación de iglesia tiene que ver con que nosotros empecemos a ver discípulos y los elijamos como discípulos. ¿Sí? Le doy un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de que tiene que ver con la selección. La mayoría está casado en este grupo de plantadores y pastores. Estamos todos casados, ¿no? Y qué bien que nos sentimos al pensar que alguien me eligió para casarse conmigo, ¿no? Yo doy gracias a Dios que Rusco, mi esposa, me eligió, ¿sí? Porque si no me hubiera elegido, yo estaría un poquito perdido, ¿no? Pero me eligió, eso fue la decisión que tomó, fue una decisión de elegir, de seleccionar, ¿sí? De toda la lista de sus pretendientes, dijo, bueno, me quedo con el cordobés, ¿sí? Está bien, no sé qué habrá visto, no sé qué fue lo que vio, pero me eligió, pero yo también la elegí a ella, ¿no? Se fue una elección mutua, una selección mutua, ¿sí? Nos elegimos. Digamos, no sé, un jugador de fútbol, ¿sí? Vieron ahora que está el sorteo de Qatar y la selección, la escaloneta, va a ir a jugar el Mundial. Pero imagínense que un jugador de Corrientes, ahí de Boca Juniors de Corrientes, ¿sí? O no sé, algún club de Corrientes, le llama por teléfono Scaloni, le llama a un jugador y le dice, mira, te he seleccionado, ¿sí? Te he elegido, te elegí para que vengas a ser parte de mi equipo, ¿sí?
Entonces esa persona, ¿cómo se siente? Siente realmente una selección, significa una decisión de fe. Una selección significa que alguien vio algo en mí que nadie vio. Una selección significa que he sido tomado en cuenta. Y de eso se trata el discipulado. El discipulado es cuando el compromiso de una persona se involucra al saber que alguien lo eligió. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos al barrio, tenemos que ir pensando, Señor, ¿a quién voy a apropiarme? ¿Con quién voy a seleccionar? ¿Voy a mostrarle que he elegido, que lo he visto como discípulo? Y capaz que está tirado en la calle, borracho, capaz que es una persona totalmente así dura, o que se niega, o que es, digamos, cerrada, pero tiene que ver con nuestra actitud. Si nosotros hemos realmente elegido a un discípulo, aún antes que se convierta, ¿no? Jesús eligió a sus discípulos aún antes que se conviertan. Creo que algunos no se convirtieron hasta después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero Jesús los eligió. Jesús los eligió aún antes de tener la primera reunión, aún antes de predicar el primer sermón, aún antes de hacer el primer milagro. Jesús ya había elegido con quién iba a caminar, ¿sí? Entonces ustedes están en la oportunidad. En una iglesia nueva tiene la oportunidad de enfocarse y decirle, Señor, yo voy a entrar a esta ciudad, mostrame dónde están los discípulos. Voy a entrar a este barrio, mostrame. Yo quiero elegir, quiero ser alguien que selecciona a alguien, ¿sí? Mostrarle a la otra persona que Dios te puso en tu corazón, que lo elijas a Él. ¿Cómo te sentirías que de repente viene, no sé, cómo te sentirías si viene Carlos Anacondia? ¿Sí? ¿Cuánto le admiran a Carlos Anacondia? Sí, bueno, no sé, un pastor grosso viene ahí, Heriberto, Carlos Anacondia, o no sé, Osvaldo Carníbal, vienen y dice, querido pastor, quiero que vengas a ser parte de mi equipo, ¿sí? ¿Cómo te sentirías? Que, no sé, vos te sentirías diciendo, güey, qué privilegio, qué orgullo, qué, qué, qué dignidad, cómo me han elegido, cómo me han visto. Imagínate cómo se siente una persona que no conoce a Cristo, que no tiene a Jesús en su corazón, y cuando alguien va de parte de Dios diciéndole, Dios me trajo acá porque te ha elegido. ¿Cómo se sentiría, no? Realmente sentiría un impacto del amor de Dios, porque la selección, la elegir, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la fe, ¿sí? Uno no elige, no selecciona, no se compromete si no ve y si no ama. Amén. Así que bueno, les animo a que podamos empezar a ver a la gente, empezar a ver los lugares y empezar a decir, Señor, yo elegí a esta gente, yo las elegí, realmente he tomado la decisión de elegirlos, o todavía estoy pensando de elegir a otros, ¿sí? Sí, algunos tienen esa fantasía, ¿no? Algún momento vendrán los verdaderos siervos de Dios a esta iglesia, ¿no? Algún momento vendrán los verdaderos discípulos a esta iglesia, ¿sí? Lamentablemente te aviso que ya vinieron, sos vos que no los ves, ¿sí? Ya vinieron, sos vos que tienes que elegirlos, mostrarle que le has elegido como discípulo y trabajar como Jesús lo hizo. Jesús los eligió y trabajó en ellos, pero ellos tenían la seguridad que habían sido elegidos, ¿sí? Bueno, pasamos a los círculos que Jesús manejó. Fíjense cómo Jesús invirtió su tiempo. Jesús atendió a las multitudes, trabajó en las multitudes. Claro que sí, Jesús sanó, alimentó, enseñó, desafió a las multitudes. También tuvo un grupo un poco más reducido, más o menos 500 personas,
que era la congregación de Jesús. ¿Sí? Vieron, Jesús manejaba una congregación de 500 personas. Porque dice que después de resucitar, Jesús apareció a 500 personas. Yo me imagino que era la congregación, el grupo que siempre iba a los cultos, que algunas veces faltaba, otras veces no, típico, ¿no? O sea, más o menos los 500 personas. Pero también Jesús tenía 120, que los 120 era el equipo de la iglesia. El ujier, el obrero, el músico. Bueno, entre esos 120 habrá habido de todo, ¿no? Pero ese era su grupo, son los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Después estaban los 72, que eran el equipo de ataque, digamos, los polentes, el grupo de evangelismo, ahí estaban los plantadores de iglesia, ¿sí? Pero también de ese grupo polenta estaban los 12, que eran los que él había puesto cerca de él, los que estaban cerca. Pero de esos 12 había 3 que Jesús los había puesto más cerca, ¿sí? Entonces podamos ver, sacamos algunas conclusiones de cómo Jesús tuvo una actitud al elegir o al involucrarse con las personas. Jesús se involucró con las personas que eran fáciles de enseñar, que estaban dispuestos a reconocer sus necesidades y ser moldeados. Eso significa que Jesús pasó más tiempo y se involucró con mayor profundidad con aquellos que querían aprender. ¿Sí? También Jesús se involucró y pasó más tiempo con los que son fieles, verdaderamente querían conocer a Dios y servir a Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos una guía ya. ¿Sí? Cuando usted me diga, pero ¿cómo hago para invertir el tiempo correctamente en las personas y no invertir el tiempo en personas que no quieren? Es fácil. ¿Está dispuesto a aprender? Vos le decís, hermano, vamos a leer la Biblia. ¿Querés leer Juan? Y la próxima semana nos juntamos y le preguntaba la próxima semana, ¿leíste? No, no leí, no tengo ganas de leer. Bueno, le decís, bueno, lee un capítulo, aunque sea. Pero con el que lee Juan y te viene y dice, pastor, lo leí todo, subrayé todo, bueno, a ese tenés que agarrarle y decir, mira, vamos a hacer un tiempo de oración, vamos a estudiar la Biblia juntos, y a ese tenés que disponerlo para aprender. Y por último, están los hambrientos. Como los discípulos eran medios brutos, algunos eran medio, tenían algunas ideas radicales, otros eran impulsivos, tenían bastantes complejos, ¿no? Pero ¿qué tenían ellos? Algo que los unía, que todos tenían hambres, todos estaban cansados de la religiosidad. Hasta Judas, aunque Judas eligió mal, pero Judas también estaba cansado, también quería un cambio. Por eso también tenía algunas actitudes, ¿no? Pero estaban cansados, tenían hambre de Dios, querían una vida diferente. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir, tenemos que invertir el tiempo en personas que tengan ganas de aprender, personas que están dispuestas a servir a Dios y personas que tengan hambre de Dios. Esas actitudes son las que despiertan cuando son personas que hemos elegido. Cuando uno va a un lugar y dice, mirá, realmente Dios puso en mi corazón que ore por vos, quiero mostrarte y hablarte de Jesús. Y cuando la persona se empieza a darse cuenta de que realmente hay una decisión de parte nuestra de mostrarle el Evangelio, hay personas que se abren y dicen, quiero aprender, quiero que vengas a mi casa, quiero realmente cambiar. Y ahí es cuando vemos personas que están dispuestas a ser parte de un equipo más íntimo. Por último, vamos a ver en esta parte el segundo paso del método del maestro es asociación. ¿Sí? Una vez que elegimos, nos asociamos. Jesús dijo, permaneció con ellos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. Jesús se vinculó con los discípulos, los eligió y pasó tiempo. ¿Cuál fue la estrategia principal que tuvo Jesús? Es pasar tiempo juntos y vieron de primera mano
el testimonio de la vida de Cristo. Escuché testimonio de personas que dicen, realmente al pasar tiempo con mi pastor, al pasar tiempo con mi líder, al pasar tiempo con mi compañero de oración, con mi amigo, empezó a conocer a Jesús, empezó a ver la vida de Cristo en la vida de otra persona. Nosotros esto no lo podemos enseñar en una clase bíblica, no lo podemos enseñar en una clase de doctrina. La vida de Cristo se transmite al pasar tiempo con otra persona. Por eso decimos, hay que pasar tiempo en los grupos pequeños, hay que tomarse el tiempo para relacionarse, asociarse con la persona. Plantación de iglesia es relaciones profundas. Plantación de iglesia es asociarse de manera profunda con las personas para poder transmitir la vida de Cristo. Asociarse es la confirmación de que vemos un discípulo. ¿Sí? ¿Vieron? Ustedes quieren ser socios de una persona pobre que no trabaja. Dice, vamos a abrir un negocio con una persona que tiene deuda, que no se levanta hasta después de las 12 del mediodía. Usted dice, no, con este no me voy a asociar. No voy a abrir un negocio con este porque me va a fundir. Entonces, la asociación tiene que ver con que hemos visto que esta persona va a ser un discípulo, tiene un propósito, tiene un llamado. ¿Sí? Fíjense la vida de Bernabé. Cuando Pablo se convierte, cuando Saulo se convierte, en el versículo 25 de capítulo 9, dice que nadie veía, que nadie creía que Saulo era discípulo. O sea, nadie se asociaba con Saulo porque nadie creía que él era un discípulo. Pero Bernabé sí creyó que era discípulo y lo tomó, se los presentó a los apóstoles, lo llevó, lo discipuló. Él fue quien se puso al lado. Y cuando en la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 11, necesitó ayuda, Bernabé le llamó a Saulo. Bernabé lo fue a buscar a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sí veía un discípulo y como él veía un discípulo, se asoció. ¿Sí? Pasaba el tiempo, Jesús pasaba el tiempo, en lugar de dar menos tiempo a los 12, en realidad dio más. ¿Sí? A medida que pasaba el tiempo, me faltó una palabra, a medida que pasaba el tiempo, Jesús, en vez de darle menos tiempo, Jesús le daba más tiempo. A medida que nosotros vamos descubriendo a los que se están transformando en discípulos, lo que tenemos que hacer es pasar más tiempo, no menos tiempo. ¿Sí? Nosotros a veces tomamos la mala decisión de decir, bueno, este ya anda solo, este ya medio creció poquito, ya ora solo, ya lee la Biblia solo, ya aprendió a caminar un poquito, ¿y qué hacemos? Lo largamos y agarramos otro nuevo, agarramos otra persona nueva. ¿Sí? La realidad es que a nosotros tenemos que invertir en la persona que está creciendo, ¿sí? Y pedirle a esa persona que nos ayude con el nuevo, pero nosotros seguir invirtiendo en aquellos que están creciendo. No lo suelte, no lo largue, no lo deje que se deforme, ¿sí? Invertir, si tenés discípulos cerca, aunque sea uno, dos, aunque tengas 3 discípulos, invertí en ellos, orá con ellos, ayudar, enseñarle, mostrarle, abrirle tu corazón, subir el nivel de transparencia, invertí, asociate con ellos, arriesgate, pasar el tiempo con ellos. Y cuando ellos empiecen a madurar, a crecer, van a querer hacer lo mismo que vos hiciste con ellos. Van a ir y van a sembrar en otros, van a ir y van a servir a otros, ¿sí? No los descartemos, ¿sí? No se puede hacer discípulos desconectados, ¿sí? No se puede. No podemos ser los predicadores y por acá, del otro lado, están los oyentes. Somos los compañeros, somos el padre, el hijo, la familia, el amigo. Nos relacionamos, ¿sí? Nos conectamos. Hay que caminar juntos hasta el tiempo que puedan ellos caminar juntos a otros nuevos discípulos. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa.
qué les pareció bueno, esta parte lo pauso. Bueno, ahí está. Continuamos con la grabación también para que no se pierda en esta parte. Estamos hablando entonces seleccionar y asociarse. Significa de que nosotros en la primera parte de la plantación de iglesia estamos generando una conversación. Y la primera parte de la conversación tiene que ver con mostrar a Jesús. Entonces lo que tenemos que hacer primero es generar los contactos. Es la intencionalidad en la conversación, es ir a un contacto, es seleccionar personas, es seleccionar un lugar y poder empezar a ser intencional en la conversación. Aquí vamos, por ejemplo, voy al barrio y después de haber analizado el barrio, después de haber recorrido el lugar, haber visto los puntos importantes, haber visto cómo es la idiosincrasia, dónde está la plaza, dónde está el mercado, dónde está la policía, los horarios que la gente sale, la gente a dónde se junta, a dónde toma mate, poder haber visto el lugar. Después yo tengo que ser intencional, decirle, bueno, a este almacenero, a esta familia, a este hombre que anda en la bicicleta, a estos niños, es poder ser intencional y seleccionar a dónde voy a ir a generar un contacto. Cuando generamos el contacto, lo que tenemos que es hablarle directamente. No sé, yo creo que la honestidad tiene mucho más eficacia que le mintamos, que le engañemos a la gente, ¿no? Que nosotros vayamos y le digamos, no, nosotros estamos acá estamos haciendo un relevamiento, no, digamos, estamos haciendo una plantación de iglesia. Somos personas que hemos recibido un llamado y queremos traer a este barrio, a esta ciudad, un lugar donde la gente conozca a Jesús. No dar vueltas, no, como Jesús fue muy claro. Cuando él iba, dijo, la primera predicación que dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Directamente. O sea, no fue dando vueltas, ¿sí? Sino que fue directo. Acá vine para que el reino de los cielos se acerque. Bueno, nosotros por ahí podemos ser un poco más humildes, capaz de decir, no, pero le podemos decir, mira, queremos plantar una iglesia para que la gente tenga un lugar para conocer a Jesús. Entonces habrá personas que dicen, no me interesa, habrá personas que digan, che, mira qué interesante, y habrá personas que dicen, yo lo necesito, vení a mi casa, venite, quiero que vengan y oren, ¿sí? A veces los dos extremos, no me interesa nada, y no, sí, vení, quiero todo, a veces esos dos extremos son malos, ¿sí? Porque a veces una persona quiere todo, cuando viene, una vez que tiene todo, ya listo, ya no te necesito. Entonces tenemos que fomentar el hecho de hablar de Jesús, ¿sí? Hablar del Evangelio, y no simplemente de las necesidades de la gente, ¿sí? O sea que nuestro contacto genuino es para hablarles de Jesús, hablar del Evangelio, ¿sí? Y no de las soluciones del Evangelio y la respuesta del Evangelio, ¿sí? Porque eso va a venir, sí o sí viene. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, las respuestas vienen. Amén. Así que bueno, les presentamos el Evangelio. La mejor manera de presentar el Evangelio es el testimonio. Eso es el repaso de la clase número 1, número 2. Y un mensaje claro, ¿sí? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es esto. Ahí va a tener que contextualizar o hablarle de acuerdo al lugar, ¿sí? Que la gente entienda qué es el Evangelio. Y después, si hay personas que dicen, me interesa, pero no estoy de acuerdo, no creo, soy católico, soy ateo, pero me interesa, me gusta hablar, bueno, entonces esas personas que tienen interés o las personas que ya abiertamente dicen, yo quiero aceptar a Jesús, entonces les invitamos a una conversación a largo plazo, ¿sí? Eso habla de asociarse en el sentido de que
vamos a invertir más tiempo, no solamente que aceptó a Jesús en la plaza, le dimos un tratado, aceptó a Jesús, hizo la oración de fe, listo, nos vemos algún día si Dios quiere, si nos volvemos a cruzar y si no, bueno, anda a una iglesia. No, el que planta iglesia busca relaciones, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Eso ya lo habíamos presentado en este grupo. Plantar iglesia es buscar relaciones a largo plazo. Amén. No simplemente una decisión de fe, sino queremos discípulos. Entonces tenemos que generar la oportunidad a que se conecte a otros, esa persona que está interesada, esa persona que tiene una relación a largo plazo, esa persona que está escuchando el Evangelio, para que esa persona pueda crecer en la fe, necesita conectarse a otras personas que también están creciendo en la fe. Yo puedo ser el discipulador de un montón de personas, pero cuando todas esas personas se juntan, es cuando empiezan a crecer. Porque yo tengo una parte nomás, no tengo todo lo que esa persona necesita, pero cuando nos juntamos en el grupo, el otro hermano tiene la gracia que a mí me falta, el otro tiene la confianza, el otro tiene el abrazo, el otro tiene la firmeza. Entonces necesitamos que si hay personas interesadas, personas que quieren seguir hablando de Jesús o personas que ya han aceptado a Jesús, necesitamos involucrar en un grupo pequeño. ¿Sí? Entonces, ahí vieron las palabras seleccionar y asociarse. Seleccionar para generar el contacto, para presentarle el Evangelio y asociarse de manera a largo plazo y en grupos pequeños. ¿Sí? Bueno, vamos a otro. Entonces dijimos que es como una conversación. ¿Sí? La plantación de iglesia la podemos traducir en una conversación. ¿Sí? ¿Querés o quieres que juntos hablemos de Jesús? ¿Quieres que juntos conozcamos más sobre Jesús? ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús en comunidad? ¿Quieres servir a Jesús en comunidad? Estamos siguiendo un diálogo, ¿sí? Nosotros simplemente ofrecemos, hablemos, conozcamos, recibirlo, seguir y servirle, ¿sí? Entonces, ustedes pueden animarle a las personas. Después de haber hablado un tiempo de Jesús con una persona, haber ido una vez, 2 veces, 3 veces, haberle contado la historia, haberle mostrado la Biblia, en algún momento le tenés que decir, ¿querés recibir a Jesús? ¿Querés recibirlo? ¿Querés seguirle? Y después querés servirle. 3 preguntas que son preguntas intencionales en la plantación de iglesia. Las preguntas tienen que estar. Cada vez que terminen una charla con una persona, fíjense qué preguntas le tienen que hacer. ¿Querés que sigamos hablando? ¿Querés conocer más? ¿Querés recibir? ¿Querés seguirle o querés servirle? Depende de la persona. Si ustedes están hablando con una persona que recién conocen y recién lograron establecer el primer contacto, la pregunta que viene es, ¿te gustaría que nos juntemos otro día para seguir conociendo más? Después de haberse juntado con la persona, de haber hablado más sobre Jesús, sobre la fe, sobre la palabra, de repente la persona en algún momento está creciendo y está recibiendo la palabra, entonces ¿qué tenemos que hacer? Querer recibir a Jesús. Y puede ser que la persona, después de haberlo recibido, haber empezado el camino de discipulado, haber aprendido las verdades bíblicas, en algún momento hay que decirle, ¿te querés bautizar? ¿Querés seguirle a Jesús? ¿Querés ser parte de esta comunidad? Pero después que la persona ya se bautizó, ya es parte de la comunidad y está siguiendo a Jesús, aprendiendo, le tenemos que hacer la siguiente pregunta intencional. ¿Querés servir a Jesús? Involucrarte en un grupo pequeño, ayudar a un nuevo, ayudar a alguien. El servicio tiene que ver con el discipulado, no con tareas en la actividad de la iglesia. ¿Sí? En la actividad de la iglesia, obviamente que también sirve, pero nosotros estamos queriendo buscar discípulos, ¿sí? Porque los discípulos son los que hacen crecer la iglesia. ¿Sí? Los discípulos son los que levantan discípulos.
Así que cuando una persona ya ha recibido, está involucrada en la iglesia, viene a los grupos pequeños, le tenemos que hacer la pregunta intencional de ¿querés servir a Jesús? Y eso es parte del diálogo de plantación, ¿sí? Bueno, hablamos entonces de un repaso. Para poder generar los contactos, tenemos que saber a dónde vamos a ir, ¿sí? A quién vamos a hablar. Tenemos dos formas de saber a dónde vamos a ir. El plan era relacional urbano y geográfico local. Dos formas. Las relaciones, que son la parte donde las personas las conocemos a través de contactos, círculos de influencia, y geográfico local, que las personas las conocemos porque vamos a un lugar y hemos decidido conectarnos con ese lugar, ¿sí? Así que tenemos los círculos de influencia, la familia, los parientes, los amigos, los vecinos, que eso tenemos que decir de estos círculos a quién voy a contactar. También estamos hablando de que el evangelismo, hablamos del evangelismo de plantación de iglesia, no es un evangelismo que se separa del mundo y tampoco es un evangelismo que se acomoda, sino somos un evangelismo que se compromete, que tiene la necesidad de involucrarse con la comunidad, porque quiere ser sal y quiere ser luz. Amén. O sea que el equilibrio justo es el comprometerse. ¿Cómo queremos hacer el discipulado? ¿Cómo queremos hacer el discipulado con las personas? Este diálogo, esta conversación que estamos haciendo es a través de que conozcan la Biblia, se comprometan con lo que dice la Biblia, para que su carácter sea transformado y después su conducta. Esto lo hablamos también en el módulo 3, que hablamos que la manera en que Dios cambia a las personas no es a través de la conducta, no es por la ropa que usa, ni por la manera que habla, si levanta las manos o no levanta, si tiene una manera eclesiástica de hablar. La manera en que Dios cambia a las personas es a través de la revelación de la palabra, del conocimiento de la verdad. Cuando Dios pone su verdad en el corazón de alguien, esa persona sale de una mentira y se compromete a una verdad. Y la verdad transforma sus valores, la verdad transforma sus creencias, y de esa manera su carácter comienza a cambiar, sus pensamientos comienzan a cambiar. Y al final su conducta se modifica. En algún momento todos los que estamos aquí hemos recibido la revelación de la palabra en la que nos dice que tenemos que perdonar, que el rencor y la amargura no nos va a traer libertad, que el perdón nos va a hacer libres. Entonces la revelación, la palabra, el conocimiento de la verdad quita una mentira de la amargura, pero nos tenemos que comprometer con esa verdad. Tomamos la decisión de perdonar. Y todos seguramente en algún encuentro habrá dicho, yo decido perdonar, no siento, no puedo, no me da ganas, pero decido, me comprometo con la verdad. Pero a medida que yo voy comprometiéndome continuamente con perdonar, en algún momento mi carácter comienza a cambiar. Y el proceso del discipulado es el proceso de la transformación interna de la persona. Y cuando ese carácter cambia, su conducta comienza a cambiar. Es más, empieza a decir, antes yo no le podía ni ver, pero ahora la verdad que hasta tengo ganas de abrazarle, dice. Testimonio, hemos escuchado testimonio de personas que han dicho, yo antes no podía ni hablar con mi papá o con mi mamá, pero ahora siento ganas de orar por ellos. ¿Sí? Entonces, lo que antes era imposible para nosotros, la verdad de la palabra empieza a transformar nuestro corazón. Por eso el discipulado apunta a que podamos descubrir la palabra. Y para descubrir la palabra
usamos un método que es el método de observar, interpretar y aplicar. Ese método también lo habíamos hablado en un módulo que hicimos solo para este método, que si ustedes quieren, lo podemos hacer de nuevo, ¿no? Eso tienen que hablar ahí con Heriberto y lo hacemos, ¿no? Pero tiene que ver con eso, de poder ver la Biblia, descubrir lo que la Biblia dice, interpretarlo de manera correcta y aplicarlo. Eso es en nuestro estudio bíblico, ¿sí? Tenemos ahí el discipulado multiplicador, el material, que ya viene con ese estilo de enseñanza, ¿no? Viene con los versículos, viene con las preguntas, así que tampoco tenemos que ser tan genios, ¿no? Simplemente está el material, ya tiene las preguntas, ya tiene el enfoque, simplemente tenemos que evitar darle todas las respuestas a la gente. Simplemente tenemos que decirle, bueno, a ver, ¿qué mirás? ¿Qué entendés? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué vas a hacer? Ayudarle a que la persona se comprometa. Si nosotros hacemos todo, nosotros le explicamos, nosotros le contestamos, nosotros le decimos lo que tiene que hacer, vos tenés que perdonar, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, esa persona sigue siendo una persona que no ha respondido por sí misma. Después de contarle la historia del perdón, le tenemos que preguntar, ¿qué viste en esta historia? ¿Qué entendiste? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se siente perdonar? ¿Qué has perdonado alguna vez? ¿Lo vas a hacer ahora? Y ahí es cuando le damos a la persona para que la persona decida comprometerse con la palabra, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ahí... Es Sí. como le confronta, pastor, ¿no es cierto? Se le Ah, confronta con la palabra para... exactamente, sí. Así puedo ver. ¿Era Juanjo o Darío? Bueno, ahí está. Sí. Pasa que la conexión no está buena, entonces le Sí, desactivo sí. la cámara. No, re bien, re bien. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Yo no les quería, le hice un repaso así rapidísimo de, para que veamos los pasos, ¿no? Más o menos el diálogo de la conversación. Cada uno va a tener su estilo, ¿sí? Por ejemplo, uno va a ir directamente al grano. Hola, ¿qué tal? Me llamo Omar. Venimos acá a plantar una iglesia. Pero es iniciar la conversación. Otro va a ir, va a barrer el barrio, va a pintar los cordones, va a poner flores, va a servir, va a ayudar, y hasta que un momento alguien dice, che, pero vos quién sos, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué estás limpiando? ¿Por qué estás poniendo flores? ¿Por qué estás...? Y entonces ahí, no sé, ahí le va a decir, ¿cómo es? Rubén le va a decir, yo estoy plantando una iglesia y vengo a servir, y así. O sea, cada uno va a tener diferentes dones, diferentes talentos, diferentes estrategias, diferentes maneras de conversar. Pero todos tenemos que tener la primera parte. ¿Con quién voy a hablar? ¿A dónde voy a hablar? ¿Con quién voy a empezar a hablar? Amén. Enrique, yo hoy estaba hablando en Corrientes Capital cuando fui a la reunión de pastores con Darío. Y bueno, estuvimos conversando un poquito acerca de lo que es la concreción de MPI. O sea, MPI no es un curso para completar los módulos y, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué pensás hacer? No, nada. Por eso que esto sería bueno como punto de partida, decir que todos los que estamos acá, Estela Libres, Susana y Samuel, Jonathan y Ofelia, Omar y María, Juanjo, Marisol, Carlos y Dey, Rubén y Mariela, todos los que estamos compartiendo la pantalla, que podamos, que esto no quede en nuestro corazón solamente como una gran enseñanza y qué bárbaro, porque esto tiende a perderse si nosotros no lo llevamos a la práctica inmediata. De hecho, hay cosas que hoy yo vi otra vez que me sirven, todo está bueno, pero como le decía Darío hoy, tenemos que concretar esto, tenemos que ir
a trabajar en terreno. De hecho, hay unos informes que hay que llenar en cada clase y yo no sé si todos están trayendo esos informes del trabajo en terreno. Desde el módulo 1 ya empezamos a chequear un poquito, a hacer una recorrida, orar por el lugar donde vamos a ir a plantar. Bueno, eso sería bueno que hoy queden claros. MPI, estos módulos que tanto esfuerzo están haciendo tanto Enrique como Hugo, como coordinadores de este movimiento de plantación de iglesias, que no quede como un curso, sino que seamos concretos en esto, seamos, digamos, operativos y vamos a ir a plantar una iglesia. Esa es mi idea, o sea, mi idea no es reforzar mi conocimiento para seguir bajo el pastor Carlos, bajo el pastor Heriberto, sino esto es ir a plantar una iglesia. O sea, tengo la idea fija, hay un llamado, me quema, no lo puedo sufrir. Eh, Esa es la idea. Está bueno estar con los padres espirituales, está bueno todo eso, pero si ese es tu llamado, yo creo que tenemos que ir a plantar una iglesia. Por eso todo lo que estamos viendo hoy va a ser efectivo si nosotros concretamos esta visión de ir y plantar una iglesia, porque si no, no vamos a quedar en un curso nada más. Por eso que hoy es digamos, el punto de quiebre donde decimos, sí, me voy a poner las pilas, voy a ir a plantar la iglesia, porque si no, esto no va a tener. No sé si me expliqué bien por ahí, no me sé explicar. Muy bien, muy bien. Perfecto, Dios. Esa era la parte como para cerrar, ¿no es cierto? Ahí nos tomamos unos 15 minutos y lo que vamos a hacer es, vamos a anotar lo que voy a hacer a partir de ahora. Yo le voy a dar algunas ideas. La primera idea que quiero que hagas es que tengas tu lista de salvación. ¿Sí? Anoten ahí en un lugar, en un cuaderno, en un coso, lista de salvación. Quiero que elijas a 12, o a 20, o a 10. Bueno, vamos a 10, no sé. De 10 a 20. 10 personas a las que vos vas a pelear por hacerlas discípulos. ¿Sí? Se llama la lista de salvación. ¿Cómo se puede hacer? Nosotros, ¿Cómo? Enrique, nosotros en este momento, como dije al principio, estamos en un proyecto de evangelismo. Digamos, este es el mes del evangelismo dentro de la iglesia. Hay un equipo trabajando, tanto en simultáneo como en Goya, como en Bellavista, y largamos un programa, no sé si te acordás, Luis Palau largaba un programa, se llama Programa Andrés. Sí. Bueno, yo estuve ministrando en la iglesia en estos días acerca de Andrés. Andrés significa valiente. Hacemos 14 días de ayuno con un día entero de oración de 24 horas sobre peticiones que vamos a ir a juntar de esas personas. Hicimos una lista de 7 personas, 7, que los vamos a conectar con Jesús, porque Felipe siempre conectaba gente, perdón, Andrés siempre conectaba gente con Jesús. Entonces, la idea central en este programa que estamos haciendo ahora es conectar a esa gente. Primero ayunamos, dejamos de comer así literal para que Dios toque a esas personas. Una semana de hablande, luego vamos, le predicamos y le invitamos para un evento de cierre que sería sábado 16, cierra Semana Santa, sábado de Gloria y domingo 17, con un evento multitudinario. Bueno, la idea no le llamamos lista de salvación, le llamamos programa Andrés y puse 7 personas. Bueno, Personas que realmente queremos que sean salvas, digamos. muy bien. Bueno, vieron, no es nada inédito, sino que es algo que está en el método de Jesús. Jesús ya lo fue usando, ya Andrés, el primero de los discípulos, ya empezó a tener esa conexión, ¿no? O sea que, bueno, si ya tienen una estrategia,
recuerden eso, o sea, el principio bíblico es la selección, ¿sí? La de elegir. Después, bueno, habrá diferente manera, ¿no? Pero pónganse en la meta, ustedes son plantadores, algunos no van a estar, no sé cómo están cerca de Bellavista o de Goya, pero ustedes pónganse en la meta. Mínimamente, bueno, 7 es un buen número, ¿no? Podrían empezar con 7, pero bueno, si usted dice, no, yo quiero 10, quiero 15, pero uno tiene que poner el corazón, decir, a estas personas quiero hablarles, quiero llevarles Jesús, ¿sí? Recuerde que el plantador no le tiene que decir, vení a mi iglesia. Vos le tenés que decir, yo voy a donde vos estás. Para eso sos plantador. El plantador va a donde está la gente. Yo llevo la iglesia a mi barrio, yo llevo la iglesia a la ciudad, porque estoy plantando para eso, ¿sí? Así que bueno, elijan, hagan una lista. Si son matrimonio, pueden hacer 5 y 5, 7 y 7, pero busquen de tener una lista de las personas. Si es un barrio nuevo donde ustedes están yendo a plantar una iglesia, vayan y recorran el barrio otra vez y bueno, a ver, ¿a dónde está? Voy a orar por el presidente del barrio, voy a orar por la familia más violenta, voy a orar por el ladrón, bueno, vayan y hablen con la persona y digan, voy a estar orando por vos. La segunda tarea que podrían hacer, que está bueno, tiene que ver con hacer esto de asociarse, ¿no? De crear grupos pequeños, ¿sí? Donde puedan las personas juntarse con ustedes, que busquen la manera de decir, bueno, a ver, vamos a la plaza, juntamos a la gente en una casa, o las invitamos a hacer un deporte, después de jugar a la pelota nos sentamos un rato para charlar. O sea, busquen la manera de juntarse, ¿sí? De estar con las personas que ustedes ya anotaron, ¿sí? Bueno, por ejemplo, los que van a hacer la campaña, los que van a estar en... bueno, invítenlo, pero no lo invite y lo deje solo, ¿sí? Esté con la persona, caminen, vayan juntos. Si la persona dice voy a ir al baño, vayan al baño, no sé. Todo, o sea, como un amigo, una persona que se pega al lado, ¿no? Y entonces tenemos dos cosas, la lista y después poder planificar hacer grupos pequeños, ¿sí? Bueno, entonces tendrían que definir esas dos cosas, ¿no? ¿Cuánta gente van a conectar y cuántos lugares, cuántos grupos pequeños van a abrir, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, si tenés libre los jueves y te gustaría, no sé, ir al gimnasio para hacer gimnasia los jueves, andar a preguntar a tus contactos y decirle, che, ¿vos qué haces el jueves? ¿No querés venir? Vamos a hacer gimnasia, vamos a salir a caminar. Y de esa manera vas abriendo un grupo. Ya abriste un grupo de 2 personas por lo menos. Después se suma un tercero que camina con usted y cuando menos se dan cuenta ya tenés un grupo pequeño que camina, ¿sí? Que va caminando, van charlando de las cosas de la vida, del deporte, de esto, pero en algún momento hablas de la fe, hablas tu testimonio, hablas del evangelio, y eso también va generando la confianza, ¿sí? Bueno, a ver, tienen, bueno, ya estamos cerca de las 11, así que no sé si tomarle más tiempo, pero me gustaría que por lo menos 5 minutos